vamos a trasladar la pregunta. Con ese blindaje, ¿las cosas serán transparentes? ¿Cómo evalúas ese acuerdo de los 15 puntos a los que llegaron los dirigentes de los partidos políticos, más que dirigentes, precandidatos, ¿no?, que se reunieron con el Tribunal Supremo Electoral? No ha fijado una fecha ni ha tomado una decisión sobre cuándo diablos se van a realizar las elecciones judiciales en su segunda parte, lo que nos lleva a pensar que si este año son las elecciones generales y el próximo año son las subnacionales, los magistrados autoprorrogados estarían quedando prácticamente hasta el 2027. Una vergüenza para la democracia, una vergüenza para la justicia del país. Bueno, entonces, si este es uno de los elementos transversales que no ha sido resuelto por este tercer encuentro multipartidario, por supuesto que ahí viene la respuesta a la pregunta que se me hace de que lo que los vocales quieren blindar es su gestión, es decir, que no sean objeto de juicios penales por las irregularidades de las que vamos a hablar a continuación. Y es que este acuerdo no ha sido firmado ni por el presidente Luis Arce, ni por David Choquehuanca, ni por Andrónico Rodríguez, presidente del Senado. Entonces, ¿qué tipo de acuerdo puede garantizar un compromiso político si el presidente y las dos cabezas en este momento de la Asamblea Legislativa, que es el ente que tiene que operativizar estos acuerdos, no han firmado el mismo? Entonces ahí empieza la duda de que esto puede ser un saludo a la bandera y que las elecciones generales podrían seguir en riesgo de suspenderse o de demorarse o de llevarse de forma irregular. Manuel, realmente el dato que das en este momento es sumamente importante, lo estás remarcando. No ha sido firmado por quienes realmente tendrían la responsabilidad de garantizar las elecciones. Nos referimos al presidente de Bolivia, al vicepresidente, fundamentalmente. Pero al margen de ellos está el Tribunal Supremo Electoral, que tiene la alta responsabilidad de llevar adelante estas elecciones. Y nos preguntamos nosotros, ¿el Tribunal Supremo Electoral no es acaso un órgano independiente? ¿Por qué tendría que pedir o por qué tuvo que pedir que otras instituciones, organizaciones políticas, precandidatos, etcétera, o partidos políticos apoyen al Tribunal Supremo Electoral para lograr que se lleven adelante las elecciones nacionales? A esto se refiere fundamentalmente el blindaje, entiendo. Y entonces, ¿qué está pasando en realidad en esa relación que haces? No firmaron el presidente, el vicepresidente, pero además el Tribunal Supremo Electoral está ahí reconociendo que no es independiente. Eso hay que entender de la acción que se realizó en este encuentro. Y por esa razón ellos han convocado esta cumbre sin haber cumplido los acuerdos de las dos anteriores, para intentar ganar un apoyo. Pero si al final del documento no firma Arce ni el legislativo, prácticamente podríamos decir que el esfuerzo ha sido un fracaso. Y luego vamos a entrar a ver algunos temas técnicos que tienen que ver con el proceso electoral, que también nos están diciendo a gritos que hay demasiados problemas que no van a poder resolver adecuadamente y todavía hay muchos factores, muchos elementos de riesgo sobre el proceso electoral. Manuel, ¿cuál sería el peso que tendría o que tiene la firma de los líderes de las organizaciones y partidos políticos que estuvieron presentes en esta cumbre? Ninguna. O sea, si tú me preguntas, ¿no?, ¿cuál es el peso del delegado del FRI o del delegado o la presencia ahí de Carlos Mesa, o lo que ustedes quieran? No tienen ninguna fuerza porque ellos no están manejando el sartén por el mango. Y vamos a explicar que algunos de los acuerdos pasan necesariamente, por ejemplo, por la aprobación de leyes, por desembolsos en dólares al órgano electoral. Entonces, prácticamente es otra tercera cumbre, muy bonita en sus resoluciones, bien para las imágenes, para los medios, pero en el fondo la realidad es que la resolución y la viabilización del proceso de elecciones generales pasa por otras variables que las vamos a desglosar a continuación.
El acuerdo no dice fechas. Sí. ¿Quién va a determinar las fechas? Porque un acuerdo tendría que ser claro y transparente, con fechas y todo establecido. Dice verificación oportuna del padrón biométrico. Vamos a concluir febrero. ¿Y cuántos meses nos restan para las elecciones? Ese es el otro tema. No hay precisión en fechas. Sí. A ver, abordaremos los dos temas, ¿no? Que son muy precisos. El padrón electoral no ha sido auditado por decisión de los vocales del Tribunal Supremo Electoral en 5 oportunidades anteriores. Y las tenemos registradas. Primero ha sido una solicitud que se hizo desde el CONADE para una auditoría ciudadana independiente. Luego, el año 2024, el Tribunal Supremo Electoral señaló que iba a haber una auditoría forense a la base de datos del Ceresi, porque se había descubierto que funcionarios del Ceresi habían manipulado certificados de nacimiento y que estaba comprometida la base de datos del Ceresi, que es, en Bolivia tenemos un gran defecto, que en vez de tener un único padrón, tenemos 3 padrones paralelos. El Ceresi con la base del registro cívico, el CEGIP con el registro de carnes de identidad y el padrón electoral que está en la base de datos del Ceresi, donde están los que votamos. Entonces hay 3 padrones. Bueno, entonces la segunda auditoría fallida del órgano electoral fue esta auditoría forense al Ceresi, cuando se descubrió que más de 20 funcionarios habían falsificado certificados de nacimiento. Luego dijo que la instancia CAPEL, que es una instancia electoral a nivel internacional, iba a hacer la auditoría. Hasen Teufel dijo que ya estaba comprometido, nunca se realizó esa auditoría. Finalmente se dijo que se iba a entregar el padrón a las universidades y ahora se ha vuelto a señalar lo mismo. Es decir, no es que en esta cumbre se ha dicho que validen, no es auditoría, es una validación al sistema universitario, entregándoles parte del padrón, porque lo van a entregar codificado, ¿no? Es decir, aquí hay algunos problemitas. ¿Qué significa entregar un padrón codificado? Que seguramente se pondrán los nombres y apellidos, irán las fechas de nacimiento, pero la cédula de identidad irán, por ejemplo, los 3 primeros números codificados como XXX y el resto. Entonces no se puede hacer así una validación. Pero bueno, el sistema universitario, algunos rectores dijeron, ya, de acuerdo, vamos a hacer la validación, entréguenos el padrón. No sabemos si se ha entregado o no se ha entregado. No existe un convenio entre el Tribunal Supremo Electoral, el CV o la instancia de las universidades privadas, que están también, como todo pasa en Bolivia, agremiadas en una instancia única. Entonces el padrón está quedando al aire, son 5 meses que faltan, y ahí viene vinculado a esto, es decir, vamos a ir a un proceso electoral sin auditoría al padrón. Eso ya podemos prever desde ahora. Y el otro tema que está asociado es el TREP, la transmisión rápida de datos electorales. Antes de pasar al TREP, te pido por favor, Manuel, dijiste claramente que se comprometieron a entregar parte del padrón codificado. Sí. Pero parte, ¿por qué no entregar todos los datos del padrón? Porque es como entregar la prueba del delito, ¿no? Además que están queriendo entregar a las universidades por departamentos. O sea, ¿te imaginas a la Tomás Frías entregarle el padrón de Potosí? A la Gabriel René Moreno entregarle el padrón de Santa Cruz. Entonces, el padrón electoral es un padrón nacional, ¿no? Que tiene que analizarse. Y yo te digo, ¿por qué codificado? Porque hasta ahora, después de muchos años, antes se entregaba el padrón electoral en un disco magnético a los partidos políticos. Luego vino la idea, o se filtró la idea, de que los partidos vendían el padrón o que lo utilizaban para falsificar las firmas y poder obtener personerías jurídicas, ¿no? Entonces surgió la susceptibilidad de que el padrón no se entrega a nadie, y este es un criterio jurídico que hay que discutirlo. En la Argentina, el padrón lo tienen los partidos políticos. Entonces, aquí, cuando no se quiere entregar el padrón a los partidos políticos o a las instituciones,
hay una duda de que el sistema boliviano puede ser vulnerado. O sea, como son 3 bases de datos y además hay alteraciones, y esto lo sabe el órgano electoral, no se quiere entregar el padrón de manera libre, abierta, porque saben que es el cuerpo del delito. Si no hubiera este delito dentro del padrón, se lo podría entregar porque finalmente es una lista de lo siguiente: nombre y apellido de las personas, carnet de identidad de las personas, fecha de nacimiento de las personas, mesa en la que sufragan, recinto electoral. O sea, ¿dónde más? O sea, ¿qué más de escondido, qué más tiene el padrón? ¿Qué es lo que tiene? Que al cruzar la base de datos tú vas a encontrar que, por ejemplo, Prisca tiene votación en Oruro, en Potosí y en La Paz con el mismo carnet de identidad, porque así es como lo han hecho. O que personas que han fallecido en el exterior siguen votando. Entonces, el tema de la auditoría es una razón que nos lleva a pensar que el órgano electoral aparentemente se van a ir estos vocales, porque este año fenece su gestión con el padrón sucio y vamos a ir todavía a un proceso electoral con el padrón de manera no transparentada. La pregunta es la que hemos dejado pendiente, Manuel, la transmisión de resultados electorales preliminares, el TREP. Recordemos que en elecciones pasadas esto se eliminó, generó las dificultades y las susceptibilidades y problemas, y hoy se dice que sí va a haber, pero se pretende y se ha hecho conocer que se requiere un financiamiento. ¿Qué análisis haces y si es posible realmente llevar adelante el TREP? Bueno, lo primero históricamente que hay que aclarar es que en las elecciones, en el referéndum del 21F hubo TREP, ¿no? Y Katy Uriona dio los resultados 2 días después en base al TREP y se cerró el discurso del entonces vicepresidente, el señor García Linera, que decía que con los datos del área rural se iba a revertir y que había un empate técnico y que iba a haber una victoria del sí. Y la presidenta del órgano electoral salió de manera muy rápida el día martes después de la votación y dijo que la tendencia era irreversible y anunció los datos casi finales en base al TREP. Es algo que la ciudadanía tiene que empezar a conocer, que es parte de las historias ocultas que hay en estos procesos. El año 2019 había el TREP sin ley de por medio y sin financiamiento exigido por el órgano electoral. Esto significa que el órgano electoral internamente tiene las capacidades para hacer funcionar el TREP. Pero, ¿qué pasó el 2019? ¿Por qué en Bolivia tanta importancia al TREP? Porque se lo suspendió a las 8 menos 20 cuando había datos que se estaban colocando, son las fotos que se saca al acta, había una especie de una tendencia que indicaba que Evo Morales no iba a ganar, se corta el TREP, al día siguiente se lo vuelve a prender y la gente observa que las tendencias se han modificado, que Evo Morales estaba apuntando a ganar las elecciones cuando un día anterior no había ese resultado, pero el cómputo final se toma 7, 8, 12 días y por lo tanto no existe una garantía. ¿Qué es el TREP entonces? Es esa fotografía que se toma al acta ya llenada y firmada por los jurados y los delegados de partidos políticos y se sube a un sistema, es una captura. Cualquier persona, tú, yo, nosotros, ahorita nos podemos tomar una selfie y ya está en la red. Esa selfie la podemos compartir con tus familiares que están en Europa, lo puedo mandar a un periódico o puedo publicarla en mi página personal. Es decir, la foto sube en fracción de segundos a la nube y hay un sistema, un programa que lo ordena y empieza a botar los resultados para que la gente conozca. Ahora con inteligencia artificial se puede codificar o decodificar las cifras, se las puede de una manera muy sencilla a través de una computadora, se puede hacer el recuento y a las 10 de la noche, atención Bolivia, el ganador es fulano de tal, como se hace en todos los países vecinos, en Brasil, en la Argentina, en el Perú, en todas partes. Entonces, después del 19, el TREP empezó a ser un gravísimo problema para el órgano electoral. ¿Qué pasó el 2020? Viene Salvador Romero
hace funcionar un TREP contratado a una empresa de Londres, esta vez es un servidor externo, viene la prensa, hacen las pruebas y él señala que el TREP está listo para entrar en funcionamiento. Van las misiones de observación y dicen queremos ver el TREP. Salvador Romero dice sí, pero ya no se llama TREP, se llama DIREPRE, ya no importa. Van y no pueden evidenciar el funcionamiento del TREP en las elecciones del 2020 por algunos temas técnicos, y la observación emite un informe y dice que el TREP está listo en un 95%. 2 días antes de las elecciones, Salvador Romero suspende con un eufemismo. Dice, el órgano electoral priorizará el cómputo final a la transmisión rápida. Entonces todo el mundo queda así medio confundido, y es decir, ¿qué estaba diciendo? Que no iba a haber TREP y que teníamos que esperarnos 12 días, 7 días para el cómputo final. Y así lo hicieron, y sospechosamente Luis Arce gana con el 55%. Bueno, ¿qué ha pasado ahora? Entonces vamos a lo último. Para las elecciones judiciales del 2024, el órgano electoral tiene un TREP al interior de sus sistemas informáticos, y durante 4 procesos hicieron ensayos. Y tenemos la documentación, por lo menos de 2, del tercero y del cuarto, donde el presidente del órgano electoral, uno el vocal Vargas en una oportunidad, luego Oscar Hassenteufel, instruyen a todos los funcionarios electorales, es decir, no solo de los tribunales departamentales, incluyendo el CERESI, a utilizar la aplicación que ya está en sus manos para tomar la fotografía, subir el acta y hacer las pruebas finales de que el TREP estaba funcionando, y deciden suspenderlo antes de las elecciones judiciales. Las razones, 2 distintas. Viene un vocal que se llama Tawichi y dice que el TREP no funciona porque el Tribunal Constitucional ha fraccionado en 2 las elecciones judiciales y técnicamente no se puede dar los datos, algo rarísimo. Segundo, dice una cosa muy peligrosa el vocal, que la Procuraduría ha observado el funcionamiento del TREP y lo que los va a demandar por utilizar el TREP por daño económico al Estado. Inmediatamente los periodistas van a la Procuraduría y le preguntan si esto es evidente, y la Procuraduría dice que no va a emitir ninguna declaración. Oscar Hassenteufel dice que el TREP en las elecciones judiciales del 15 de diciembre se suspendió por una recomendación interna de 3 instancias del órgano electoral, y él se opuso a eso. Pero lo que interesa es lo siguiente: el TREP está instalado dentro del órgano electoral. Hassenteufel, el otro vocal, han hecho declaraciones, y por lo tanto aquí lo que han empezado a construir los vocales es cómo se libran del TREP, cómo hacen que no exista el TREP. Entonces dicen que una parte de los vocales ha asumido la posición de que para que el TREP funcione tiene que haber una ley, cuando lo que yo les acabo de decir ha sido competencia del órgano, porque la ley, la Constitución y sobre todo la ley electoral le confiere a los vocales generar normativa electoral. Los reglamentos, las contrataciones que se han hecho en periodos anteriores dan a que el TREP puede funcionar como mera decisión política e institucional de los vocales. Entonces, para terminar eso, un grupo de vocales dice que necesitamos una ley y financiamiento. Entonces, asumen esa posición de esos vocales, lo asume todo el órgano, lo llevan a la cumbre, y ahí plantean el siguiente peligro y el siguiente problema. Ley, un parlamento astillado, dividido, donde sus 2 cabezas no firman el acuerdo. Segundo, piden financiamiento. Es más, piden que la plata destinada a los partidos políticos, que es 40 millones de bolivianos, sea transferida al órgano electoral para el financiamiento del TREP. Es decir, piden más plata todavía. Les han quitado a los partidos políticos su aporte para hacer campañas para que funcione el TREP. Entonces hay algo raro ahí adentro, algo demasiado raro, y por esa razón nosotros hemos señalado que los vocales han mentido, están incurriendo en contradicciones, y finalmente esta solicitud
es para inviabilizar el funcionamiento del TREP nuevamente en las elecciones 2025. Empezaremos por lo último. Las informaciones son claras cuando el bloque evista dice que no va a viabilizar o no van a aprobar en la Asamblea Legislativa esas leyes que supuestamente van a brindar un blindaje a las elecciones del próximo 17 de agosto. O sea, ya lo dijeron con claridad, no van a aprobar. Y entonces esto ya de por sí nace muerto. Sí. Ahora, hay otro tema bien importante, la independencia de poderes. Con la Constitución actual, el órgano electoral es un órgano independiente. ¿Por qué tiene que pedir que otro órgano haga leyes cuando su responsabilidad principal es organizar y llevar adelante elecciones transparentes? Ellos tendrían que regular toda la normativa. ¿Por qué depender de otro órgano? ¿En algún momento ustedes como líderes o en el CONADE se han puesto a pensar eso? Pero lo hemos dicho, lo hemos denunciado, e incluso en la demanda penal que hemos presentado, entre paréntesis fue rechazada por el Ministerio Público, pero no es nuestra función enjuiciar tampoco, ¿no? Pero queda ahí como antecedente histórico. Nosotros hemos señalado lo siguiente, es algo bien importante lo que tú dices. El marco normativo que rige los procesos electorales es la Constitución, las leyes electorales y las normas que genera el órgano electoral. Ellos, a través del reglamento que convoca a las elecciones, a través de un reglamento que regula el TREP, a través de un reglamento que así se ha ido manejando, generan la normativa legal y suficiente y en armonía con la Constitución para hacer funcionar el TREP. ¿Por qué lo llevan a la arena de los partidos políticos, para los parlamentarios que están divididos, astillados? ¿Y por qué le quitan además la plata a los partidos políticos para un funcionamiento del TREP que en algún momento el vocal Tawichi, y he buscado el audio y no lo he podido encontrar, pero es un canal universitario que le hace la entrevista y el vocal Tawichi dice que el TREP cuesta 10 millones de bolivianos, porque ahora se están quedando con 40 millones de los partidos. O sea, qué manejo sucio, y esto es realmente grave, qué manejo sucio hay dentro del Tribunal Supremo Electoral que les hace decir tantas contradicciones y que los ha llevado a los vocales a salirse del ámbito de sus competencias e incursionar en el ámbito de la maniobra política, así de clarito es. El TREP está en total riesgo. Así es. Cerrando. En total riesgo. Así es. Segundo, hay otro pedido que hacen y está en el acuerdo, el financiamiento que está a cargo de la Asamblea Plurinacional para llevar adelante las elecciones nacionales. Sí. No va a haber TREP, el TREP está en riesgo. Luego hablamos de elecciones nacionales y no hay financiamiento aprobado por la Asamblea. Y entonces, ¿en qué quedan las elecciones nacionales en realidad? ¿Se van a llevar adelante? Hay mucha gente en el pueblo, en la población boliviana, que pone en duda la realización de las elecciones judiciales, mientras que otras sí están aferradas a la esperanza de que sí se lleve adelante. ¿Está en riesgo realmente las elecciones presidenciales? Sí, hay una parte en lo que me preguntas que es clave, que lo acabas de mencionar, y es que además están amarrando el financiamiento del voto en el exterior, ¿no? Y seguramente una parte de este financiamiento a la tramitación de una ley que es la del COVID-19. ¿Esto qué significa? Que no hay decisión de Luis Arce, ni del Ministerio de Economía y Finanzas, ni del Ejecutivo, de transferir recursos al Tribunal Supremo Electoral para que puedan financiar el voto en el exterior y seguramente una parte del presupuesto de las elecciones. Porque ellos han dicho que para contratar notarios y hacer el reempadronamiento en el exterior necesitan dólares y necesitan euros. Que el gobierno, si les da en bolivianos, no les sirve al órgano electoral porque hay que hacer transferencias al exterior. Bueno, entonces el gobierno en la cumbre, en vez de decir, señores y señores, garantizo la transferencia de euros o dólares para este tema del voto en el exterior,
pero además voy a financiar con los recursos suficientes los procesos electorales, le meten que el Parlamento primero tiene que aprobar una ley de endeudamiento, pero que tiene que ver con la aprobación de esas leyes que han estado entrampadas desde el momento en el que el movimiento al socialismo se dividió en dos bancadas. Entonces, en vez de viabilizar, están llevando el bulto a un conflicto donde serán los diputados, los senadores, los que viabilizarán este empréstito, y si no lo hacen, ¿qué va a pasar? Entonces no va a haber voto en el exterior y las elecciones penderían de un hilo. Tú decías, Manuel, se van a prestar dinero. ¿Cómo es posible hacer elecciones si no tienes dinero? Esa es una pregunta tan básica y yo sé que no hay que juzgar, pero yo me pongo a pensar en el nivel de los candidatos que tenemos y con el nivel de autoridad que fueron a esta instancia multipartidaria. Yo creo que cualquier persona se da cuenta y decir, ¿cómo vamos a hablar de elecciones si aquí no hay presupuesto? Uno. Dos, ¿cómo vamos a exigir transparencia si el órgano electoral depende de otro órgano? Cuando la Constitución dice con claridad de que es un órgano independiente. Sí. Entonces, estas son dos cosas que hay que ir remarcando. Y un tercer elemento. Si el Estado invierte, bueno, no es que invierte, gasta dinero para financiar campañas de los partidos políticos, y hoy dicen que ya no va a haber eso. Recordarás que el motivo principal para ello era para transparentar los recursos que manejaban los partidos políticos. Y ahora, ¿quién va a fiscalizar eso? ¿De dónde van a sacar los partidos políticos? Y además también, hablando de eso, hay una desventaja. Arce Catacora ya está siempre ha estado en campaña con los recursos del Estado. ¿Y los demás qué? Por eso, o sea, es que este es un diseño muy bien elaborado para dejar a todos los que han asistido a esa cumbre y han ido a la fotografía, hacer algunas declaraciones, dejarlos en absoluto ridículo, pero por el otro lado, sin recursos económicos, y los que han ido a esa cumbre, han dicho, está bien. O sea, realmente el nivel político de los candidatos que han asistido ahí es realmente vergonzoso, porque lo correcto era que ellos en esta cumbre exijan varias cosas: financiamiento, independencia, pero además que el Parlamento no tiene que aprobar esa ley, porque esa ley no va a salir, y los puedo garantizar desde ahora. Esa ley no va a salir, porque eso implica nuevamente ir al conflicto al interior de la Asamblea, que se